hemos estado hablando de lo que es la vida del Espíritu. Pero quiero, aunque repita algunas cosas, creo que es necesario, estamos dando tiempo para que los niños vayan a su clase. En el libro de Romanos, capítulo 8, leímos nosotros el versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no entendemos en profundidad qué es la carne y qué es lo que es el Espíritu, ¿cómo podemos andar? Porque todavía nosotros no logramos identificar, aunque hay muchos que llevan harto años en el Evangelio, no logramos identificar eso, y me incluyo. Entonces, la verdad que Dios va agregando entendimiento, va agregando cada vez un poquito más de luz, porque el hombre en el huerto del Edén fue creado, la raza humana fue creada perfecta. Fue creada perfecta con una vida humana. Y el hombre fue creado un alma viviente, dice la Biblia. Dios sopló y fue el hombre un alma viviente, dice. Y automáticamente él recibió una vida y recibió una ley de esa vida. Y empezó a vivir la vida, Adán, de acuerdo a esa ley y de acuerdo a esa vida. O sea, usted en la mañana se levanta y le da frío o le da calor. ¿Por qué? Porque hay una ley en su ser que es coherente con esa vida. Usted come, siente hambre, es hora de comer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una ley que es coherente con esa vida. O sea, usted no necesita, voy a poner un cronómetro para que me diga la hora de comer. Hay algo en su gen interno que le avisa las cosas que tienen que ver con esa vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que pasó en el huerto? En el huerto del Edén existían tres vidas separadas. Dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto del Edén y tenía comunión con Adán, pero Dios se paseaba, o sea, estaba la vida de Dios y la vida de Adán, pero también había una tercera vida. ¿Cuál? La de Satanás. La ley del pecado y de la muerte que dice la Biblia, el pecado mismo o el mal que relata Romanos 7. Por ejemplo, Romanos 7, verso 18 dice, eso, no el 7, dile, por favor. El 7, verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por mucho que usted se crea una buena persona, la Biblia dice que en usted no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mi mente, pero el hacerlo ya se me pone cuesta arriba. ¿Por qué? Porque en el huerto estaban estas tres vidas y el hombre no es que se comió una manzana. El hombre lo que hizo fue que el árbol del conocimiento del bien y del mal, el diablo estaba encarnado en ese árbol. Estaba ahí la naturaleza misma del diablo, la naturaleza misma del mal.
Entonces, cuando Adán y Eva, si no hay para todo, Eli, no. ¿Cierto? Entonces, cuando Adán come el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué es lo que ocurre? Esa vida que estaba afuera se metió dentro de Adán. Y dentro de Adán empezaron a cohabitar dos vidas. La vida biológica, la vida que tiene que ver con la persona, con tu alma, y el veneno, la naturaleza misma del diablo se metió dentro. Y por eso que Dios se ve la obligación de expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque si ahora Adán decía, oye, la solución, ir a comer del árbol de la vida. ¿Usted se imagina Adán comiendo del árbol de la vida? Lo más probable es que no se haya hecho esta pregunta. Pero si Adán comía, después de haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal, iba y comía el árbol de la vida, Adán y Eva iban a ser eternamente corruptos. Eternamente dañados por el mal. Entonces, después tenemos el pecado de Caín sobre Abel, que el pecado entró en Adán, pero cuando Caín mató a Abel, el pecado se enseñoreó en la raza humana. El pecado terminó siendo la naturaleza misma, siendo el dueño de la raza humana. Por eso es que Pablo dice acá, estoy leyendo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Usted es pecador no por acciones, sino porque dentro de usted está el mal. Hermano querido, ahí tenemos la más chiquitita de la congregación, hasta el momento es la hija de la Camila, la Isabela, ¿cierto? Isabel, ¿cuánto es? Victoria, la Victoria mía esa. Isabel Victoria. Hermano querido, ni habla, se le cambian los pañales. Pero ¿cómo manipulas a mamá? Y hace lo que la mamá obliga a través del llanto a hacer a la mamá lo que ella quiere. ¿Quién le enseñó? ¿O qué pasó con ese cuando empiezan a caminar, a gatear y van gateando y ¡fa! Le pegan al otro niño chico? ¡Pam! El tirón de mecha. ¿Por qué? Eso te demuestra nada más ni nada menos que el pecado mora dentro de ti. Hizo habitación. Hizo la morada. O sea, dentro de el ser humano hay una naturaleza de pecado. Verso 20 dice, y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado terminó siendo el dueño del ser humano. Ahora, como dentro de ti todavía existe el conocimiento de Dios, hay algunos que se inclinan un poco más y le dan rienda suelta y hay otros que están ahí, como contenidos peleando dentro de ellos. Entonces, cuando Jesús en Juan 1 dice que, el 1.14, porfa, publícamelo, cuando dice que Él vino y el verbo se hizo carne, ¿el verbo qué? O sea, así como 2000 años antes el diablo se encarnó en el ser humano, aquí tenemos a Cristo mismo encarnándose en una persona. Y eso ya es glorioso.
Porque, entiende, las tres vidas que estaban en el huerto en la creación, ya dos estaban dentro de ti. Pero faltaba la más gloriosa. Y aquí empieza el plan. Entonces, Cristo, ¿qué es lo que hizo? Dice que Él habitó entre. ¿Dónde? O sea, Él trajo la vida de Dios y habitó en medio de nosotros. O sea, Jesús era hombre por fuera y era divino por dentro. Jesús tenía las dos vidas, por eso que Él tuvo que ser creado y nació desde una virgen. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba que se estropeara el plan. Entonces sacó al hombre de la ecuación. Por la genética, ¿entiende? Cuando tú te reproduces, en tu gen, en tu esperma, está todo el ADN. Por eso que dejó fuera al hombre y tuvo que nacer de una virgen para dejar el gen de maldad fuera de la ecuación. Por eso dice la Biblia en Pedro que ahora nosotros hemos nacido de nuevo desde el gen de Dios, desde la simiente. O sea, lo que Dios hizo es traer la vida para que esa vida habitara entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del lleno de gracia y de... Esa palabra verdad también se puede traducir como realidad. O sea, Cristo trajo la realidad de Dios a habitar en medio nuestro. Antes Dios miraba de arriba y después vino y habitó. Ahora, cuando el hombre fue creado, dice la Biblia que desde Adán a Moisés reinó la muerte. ¿Qué reinó? O sea, el hombre, hasta Moisés, hacía las de Kiko y Caco, la muerte reinaba, pero el hombre estaba en un desconocimiento. Era un desenfreno. Nada le ponía límites. Entonces, ¿qué es lo que Dios trajo por medio de Moisés? La ley. La ley, dice la Biblia, la ley es espiritual. Entonces, la ley es la naturaleza de Dios expresada en palabras. Entonces, la naturaleza de Dios expresada en palabras llegó y se le puso delante al hombre. ¿Qué le decía? No matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. ¿Y dónde estaba esa ley? Afuera. Ahora, el conflicto que se les produjo, porque todo el pueblo de Israel decía, sí, lo haremos, sí, haremos todo lo que Jehová diga, lo que Dios diga. ¿Lo hicieron? No podían. Ahora, hermano querido, ¿y usted puede? Hasta este aspecto que hemos visto, usted y Israel, ni una diferencia. Así que no se crea mejor que Israel. ¿Cómo esto? ¿Cómo vieron la obra de Dios y hicieron lo que hicieron? Hermanos, hacemos las mismas y peores. Entonces, Jesús no vino a instaurar una religión. Jesús no vino a crear ahora una nueva religión. Ahora están los evangélicos. O están los católicos. No. Cristo vino a traer la gracia, la realidad de Dios, la vida de Dios. Eso es lo que Cristo trajo. Dice, y habitó en medio nuestro. Ahora,
cuando Jesús muere, Jesús dice que Él, en semejanza, si ustedes ven el verso 2 del 8, dice, perdón, el 3, dice, porque lo que era imposible para la ley era imposible. Por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué no se podía cumplir la ley? ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. ¿Por qué? Porque en la carne habita ¿quién? La naturaleza del mal. Entonces, por mucho que usted quiera ser, oye, yo prometo serte fiel, pero yo no voy a pensar en ninguna mujer, no, nada. Estoy cerrado, Vero, para cualquier otra mujer. Y me llegó un reel. Y me olvidé de la promesa que le hice. Oh, está buena la mía. O fuiste a la plaza y te encontraste con... ¿Ve que más encima hoy en día? Más encima dice uno. Para justificarse. ¿Ah? Con los pantalones marcaditos. Y usted se fue. Y la chaqueta acá arriba, así como, más encima tiene una cintura así. Hermano querido, y usted, uy, dice la Biblia que ya lo pensé, ya adulteré. Dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Él la vino a elevar. Si antes alguien te pegaba una cachetada, ponle la otra. Si alguien te pedía una manta, dale el vestido. O al revés, pero es lo mismo. Si alguien te pedía que le ayudaras una milla, ayúdale dos. Ay, si ya con una nomás. Es como que te dijeran, hermano querido, no tendrás una suegra, tendrás dos. Te elevó la medida. ¿Ah? Entonces, ay, uno dice, es que la carne es la justificación. No, es que la carne es débil, pastor. Sí, es verdad, somos débiles en la carne. Por eso dice que Dios, enviando a su Hijo, ¿en qué? En semejanza de carne. En semejanza, ¿no? En semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado. O sea, Él era semejante a ti. Igualito a ti. En semejanza de pecado. Y dentro de Él, el diablo quería hacer las mismas cosas que tú haces. Por eso te dice que él era tentado. La tentación, hermano, no viene de afuera. El problema es que usted la tentación la asoció de afuera, como que venía, no, dice la Biblia que nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. O sea, ¿qué es lo que había ahí? Estaba Jesús divino, por dentro, por fuera era humano, igual que usted. Por eso Jesús dice en la Biblia que tuvo que aprender obediencia. ¿Qué aprendió? Obediencia. No era fácil la cuestión, po. ¿Por qué? Porque era semejante a nosotros. Y más encima era tentado en todo. Hermano hermano querido, cuando Jesús se le pone una mujer a llorar a los pies, y dice que con los cabellos secaba los pies, con las lágrimas se los lavaba. ¡Ay, Señor mío! Usted no saca esa cuenta. O cuando le traen una mujer adúltera, trajeron la mujer que estaba en adulterio, y así era la sociedad, porque para adulterar se necesitan dos, ¿o no? ¿Dónde quedó el hombre? Porque lo correcto era haber traído a los dos. Pero la religión no es así, no es justa. Entonces le trae los dos. Ahora, si dice, la sorprendimos en el acto mismo, ¿cómo la trajeron? Oye, vístete porque vamos a ir donde Jesús. No, la trajeron desnuda. Por eso que Jesús, ¿qué decía? Escribía en
no la miraba. Y de galladito le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera. Dice, bueno, no les voy a decir nada, mejor. Lo voy a dejar metido. Para los que estudian, ¿por qué escribió 2 veces en el piso? Entonces él estaba ahí y le dice, mujer, ni yo te condeno. Aunque él era el único que podía lanzar la piedra. Porque dice, el que esté libre de pecado, que lance la. O sea, el único que la podía lanzar era Jesús. La pregunta, ¿la lanzó? No, ¿por qué? Porque Él vino a operar en la vida divina. Y dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo salvó? Eso te estoy explicando. Entonces, Jesús estaba dentro de Él, el diablo, moviéndose internamente dentro de Jesús. ¿Para qué? Para hacerlo picar. Pero Jesús estaba ahí. Le presentaba un panorama, le presentaba otro, pero Jesús, obediente al Padre, aprendió obediencia. Por eso Jesús tuvo 30 años en silencio, aprendiendo obediencia. Porque por fuera era humano, pero por dentro era divino. O sea, necesitaba homologar estas dos naturalezas. ¿Para qué? Para que la obediencia sea perfecta. Entonces, hermano querido, Jesús, al ir a la cruz, Él fue a la cruz, pero sin pecar. Él no pecó, pero Él fue a juicio. Si usted lee, como usted es buen lector de la Biblia, pueda leer, lea Mateo 22, lea Mateo 23, lea Mateo 24, y antes de la crucifixión, ahí está enjuiciado por los escribas, los fariseos, el movimiento religioso, el movimiento político. Por eso se presenta delante de Caifás, delante de Herodes, se presenta delante de los distintos poderes. Y ahí estaba el juicio. Entonces, al ir a la cruz, el diablo dijo, gané. Porque a él lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Entonces, él fue a la cruz. Por eso, él guardaba silencio. ¿Qué haría uno de nosotros? No, tú estás inventando todo. Tú lo que estás diciendo es una calumnia contra mi persona. Así actúa la carne, ¿o no? Pero Jesús dice que sin pecar, Él fue a la cruz. Ahora, ¿qué fue lo que se produjo en la cruz? Porque para poder ir a la cruz, Cristo actuó como una verdadera ratonera. Él le puso un queso al diablo, la semejanza de carne. Y la naturaleza pecaminosa del diablo, ¿dónde se metió? En Jesús, queriendo hacerlo pecar. Entonces, por eso Él dice que no solo murió por nuestros pecados, sino que Él le puso fin al pecado, porque Él llevó a juicio la naturaleza de pecado. Él llevó a el diablo mismo. Dice, Él vino en semejanza de carne a causa. ¿Y condenó a quién? No dice que perdonó los pecados, dice que condenó al. No es lo mismo el pecado que los pecados. Los pecados son la acción pública, pero el pecado es la naturaleza del diablo. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, el momento que el diablo estaba ahí dentro de él actuó como una ratonera. Entonces, al momento de morir, él dijo, ¿qué dijo? Y la naturaleza de pecado fue crucificada. ¿Qué murió en la cruz? No solo murió Cristo, sino que murió la vieja creación.
Ahora, Él cuando fue a la cruz condenó al pecado en la carne, pero no solo hizo eso, sino que dice que Él sepultó. Él fue sepultado, pero al tercer día fue. Ahora, ¿cómo resucitó Cristo al otro lado? Hermano querido, Él no era un ángel. Él murió resucitado en la nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Cuál es la nueva naturaleza? Porque Él, cuando estaban los discípulos, Él, hermano querido, ¿qué hacía? Se les presentaba. Estábamos aquí todos cerrados aquí, hermano querido, y de repente, ¡pum!, aparecía paz. Hermano querido, si se aparece Jesús así y nos dice paz, después que se haga pichicaca, recién ahí usted reaccionaría o no. Paz. Entonces, Jesús se aparece, hermano querido, ¿y qué es lo que le dice el Tomasito? Tomás no estaba en esa junta, por hermano. Tomás tuvo que ir a comprarse algo para comer y justo vino Jesús. Entonces justo vino lo bueno y Jesús vino y se fue. ¿Y qué le dijo? No, si yo no pongo mi mano en su costado y no toco su herida, no, a ustedes le creo, ustedes están volados. Entonces, ¿qué es lo que te demuestra? Y después se aparece Jesús y le dice, mete tu mano ahí. Jesús, ¿cómo apareció? En carne, ¿o no? Pero carne, ¿qué? Glorificada. Cristo unió, entienda esto en su ser, Cristo unió, hizo una sola naturaleza, de lo humano y lo divino, y dice la Biblia que Él fue hecho espíritu vivificante. Él después de la cruz, dice la Biblia que no resucitó como el unigénito, sino resucitó como el primogénito. Y eso cambia todo. Porque el plan de Cristo era llevar muchos hijos, según Hebreo, muchos hijos a la gloria. O sea, Cristo lo que está haciendo ahora es recuperarte de la misma forma que lo hizo antes, lo hizo Él. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano querido, antes de la cruz nosotros teníamos dos naturalezas, ahora tenemos tres. Pucha que somos complicados. ¿Cuánto tenemos? Ahora, por eso que el Señor dice y puso algo llamado cruz. Dijo esto, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, no hay manera de seguir a Cristo si no hay cruz. Ahora, ¿qué es lo que le produjo? ¿Qué es lo que produjo la cruz? Le puso fin ¿a qué? A la vieja naturaleza, no a las viejas, a la vieja naturaleza, al pecado. La cruz perdonó los pecados, pero también liberó o hizo extensible la vida vencedora de Cristo para que nosotros la tuviésemos dentro. Ahora, si antes era complicado usted internamente, ahora todo eso es para que usted pueda entender capítulo 7 de Romanos, verso 20 en adelante. Dice, si no hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dale. 22. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, hay un hombre interior.
que se deleita en la ley de Dios. Dale, por favor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva, ¿qué cosa? Cautivo. Te estoy leyendo antes de la cruz. Eres llevado cautivo a la ley del pecado que está en mis... ¿Dónde está el pecado? En mis miembros. No está afuera. Está en tus miembros. Entonces usted viene a la iglesia y se sienta con cara de ángel sin tener entendimiento de esta realidad. Ahora, después lo quiero llevar a algo práctico, por eso le estoy explicando esto. Porque si yo no tengo claro que en mi miembro, hermano, en mis ojos, en mis oídos, en mi mente, en mi corazón, en todo tu ser está. ¿Dónde está la envidia, pastor? Dentro de usted. ¿Dónde está el celo? Dentro. ¿Dónde está la competencia? Dentro. ¿Dónde están los malos pensamientos? Dentro. O sea, hermano querido, usted duerme todos los días con el enemigo. Ah. Y no es su marido y no es su esposa. Me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué es lo que hacía? Te llevaba cautivo a operar en pecado. Que está en mis miembros, verso 24. Y ahí Pablo dice, miserable. Hermano querido, cuando usted quiere hacer lo bueno y no le resulta, ¿en qué posición se coloca? Miserable. Esta es la realidad nuestra sin Cristo. Miserable, ¿quién me librará? Estamos como el Chapulín Colorado. Yo. No contaban con mi astucia. ¿Quién me librará? Hermano querido, usted está metido en un cuerpo de muerte. Y por mucho que usted lo maquille, por mucho que le eche cremita, la realidad no la cambiamos. Seguimos metidos en un cuerpo de... Fuerte lo tuyo. Entonces, no es, hermano querido, no es aprender a portarse bien. No es elevar tu moral. No es elevar tu ética. Es entender que hay una nueva vida que es en Cristo Jesús que hoy opera dentro de mí y esa vida quiere gobernarte porque por muchos años has sido gobernado por una naturaleza, por la ley del pecado y de la muerte. Piense un poquito, por favor. Yo por eso me doy el tiempo de explicar porque quiero que usted sea entendido en estas cosas. Entonces, dentro de usted hay tres vidas y las tres operan según una ley. ¿Sí o no? Las tres. La ley del pecado y de la muerte que te lleva al pecar, a la muerte, al desenfreno. La ley de la vida. Usted le ve la vida, sabe que hay frío, calor. ¿Por qué? Porque hay una ley natural y una vida humana. Pero también está la ley de Dios, que es una ley divina, que está dentro de usted. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por favor. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por eso damos gracias a Dios. ¿Por qué? Damos gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora, con la mente, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pasa a la siguiente, por favor, 8.1. Dice, ahora pues, ahora estamos entendiendo el ahora. Ahora,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que Cristo vino a introducir? La vida del Espíritu. Antes de eso, usted estaba muerto. Pero, ¿qué es lo que pasa? La acabamos de leer, que tus miembros estaban al servicio de ¿qué? El pecado, ¿cierto? Ahora, ¿a qué condenación se refiere esto? Porque aquí Romanos 8, si me está hablando de la vida, no me está hablando de una condenación objetiva. No me está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz, sino de lo que Cristo quiere hacer en tu interior. Quiero explicarlo esto. Porque si tú lees en Romanos 5 existe la justificación en vida. En Romanos 5, Cristo, por eso Romano es una construcción de algo, ¿se acuerdan de esto? Romanos 1 y 2 te habla de la condenación del Dios que creó y el hombre que cayó. Por eso dice el Romanos 3, dice, no hay justo ni aun uno. O sea, Romanos 3 te revela la condición del ser humano. En Romanos 4 te habla de la promesa. En Romanos 5 te habla de la justificación y la reconciliación. En Romanos 6 te habla de que Dios se identificó con nosotros, con nuestra causa. Entonces ahí solucionó, entre Romanos 5 y Romanos 6, solucionó el problema de la condenación objetiva. ¿Cuál es la condenación objetiva? Cuando, hermano querido, tú muchas veces estás condoreado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quién nos ha condoreado? Todo, ¿cierto? Todo, los mojojas, las calilas, todo. Todos nos hemos condoreado, ¿cierto? Ahora, tú vas y pides perdón. Dice, yo, por ejemplo, ofendí al Diego. Me di cuenta que lo ofendí, voy a donde el Diego. Digo, Diego, mira, perdón, hablé más de la cuenta, me equivoqué, la carne es débil. Y me equivoqué, fallé, te pido perdón. No disculpa, perdón. Nosotros pedimos perdón, no disculpa. Porque estamos haciendo un camino nuevo. Entonces, viene el Diego y me dice, pastor, tranquilo. Sé que usted también es carnal. Y me perdonó. Eso vendría siendo el perdón objetivo. Ahora, el caldo de cabeza que yo sigo comiendo en mi interior, eso se llama condenación subjetiva. Porque al otro domingo llego y el Diego me mira así como... Y yo empiezo, no, parece que no me perdonó. No, yo ya le pedí perdón, pues, pero a lo mejor no, pues a lo mejor... Y empezamos ahí. Dígame, ¿cuál de las dos vive más usted? La segunda. Hermano, yo he ministrado con la Vero muchos matrimonios. Y el gran problema es el perdón y la condenación subjetiva. ¿Por qué? Y aquí lo quiero llevar al terreno práctico. Porque cada vez que enfrentamos algo, tenemos estas tres leyes operando en nuestro interior. Antes operábamos en 2, ahora en 3. La pregunta es, ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están. Ah, pero dice, para los que no andan conforme. Hermano querido, yo no ando con un interruptor, y usted tampoco, que diga, voy a andar en la carne. Tum. No, hoy día voy a andar, tum, en el espíritu. Después, no, es que me voy a mandar solo, pum. No anda con 3 interruptores. O sí. Entonces, cada cosa que usted enfrenta, a usted, estas 3 naturalezas quieren tomar el protagonismo. El tema es que nosotros estamos más acostumbrados a canalizar todo desde la visión carnal. Todo nos vamos como y nos vamos. No, si nadie me quiere, todos me odian. No, es que Dios ya no me escucha. No, parece que perdí la unción. Dios ya no está conmigo. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a estas 3 leyes. Por eso quiero que usted primero que logre identificarla. Segundo, dice, para los que no andamos. O sea, a nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de andar en la carne, y en la carne opera la naturaleza de Satanás y opera tu ego. Esas 2 cosas operan en la carne. Y andar en el espíritu, operamos de acuerdo a la vida de Dios. Ahora, hermano querido, del momento que usted recibió a Cristo, usted es un hombre espiritual. Diga esto, ya soy un hombre espiritual. ¿Por qué soy espiritual? Porque recibí a Cristo en mi corazón y la vida de Él llegó a mí. Solo por eso usted es espiritual. Si usted recibió a Cristo en su corazón, es lo que hablábamos la semana pasada. O sea, si usted está acá y usted le anhela buscar al Señor, anhela de Dios, algo en usted se activó. ¿Qué cosa? Lo de Dios. Ahora, lo de Dios es como la electricidad. Por mucho que una casa tenga electricidad, si yo no aprieto el interruptor, no se nota. O sea, si apagáramos todas las luces y voy a orar para que haya luz. No, aprieta el interruptor. ¿Qué sería el apretar el interruptor? Aprender a andar. Andar. Porque una cosa es que tú tienes el espíritu y otra cosa muy distinta es aprender a andar. Andar. Hermano querido, como biológicamente el niño aprende a caminar, también dentro de usted aprendió a pecar. O sea, estas 2 naturalezas van pegaditas ahí. Son inseparables. Pero ahora estamos acá y necesitamos aprender a operar en el espíritu. ¿Le dieron mucho dulce, parece? Mira, en Romanos 6, solo lo voy a leer, no me voy a detener porque si no vamos a terminar a las 3. Del 15 en adelante dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, nosotros éramos esclavos del pecado? ¿Soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Antes tú eras esclavo del pecado y no podías no obedecerle. ¿Por qué? Porque eras llevado. Era como que estuvieras enganchado para allá. Sea del pecado para muerte o sea
de la obediencia para justicia. O sea, la cruz introdujo estas cosas. Yo ahora puedo obedecer a la justicia. Yo ahora puedo obedecer la verdad. Ya puedo andar y crear un camino nuevo. ¿Cuál camino? El camino que siguió Cristo. Por eso dice, yo soy el camino. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, eso era usted, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado vinimos a ser siervos ¿de qué? ¿Siervos de qué? De esta nueva vida, de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Seguimos siendo humanos y seguimos siendo débiles. Así que como para iniquidad presentabais vuestros miembros para el servicio de la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestro. O sea, la nueva vida, lo que la cruz introduce, te introduce una nueva opción de vida. Te da una opción. Te da la posibilidad. Pero, hermano querido, como nosotros todavía vamos en pos de ir viendo estas cosas, tú todavía crees que no puedes. Claro, porque todo lo enfrentas desde tu humana naturaleza, de tu debilidad. Y no podemos, lo acabamos de leer. La ley no la podemos cumplir. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, por la debilidad de la carne. No podemos. Hermano, Dios anhela que usted se abandone. Deje de creer en esa naturaleza y empiece a ver lo que Cristo hizo por usted. Hermano querido, ¿por qué? Porque si no el engaño sigue operando en usted. Y usted sigue caminando y haciendo camino de acuerdo a esa vida. ¿Y qué es lo que nos pasa? Vamos a la iglesia, le ofrendamos, le diezmamos, le somos fieles a Dios en acciones. Pero si no entendemos que debemos andar ahora en el Espíritu, nunca crearemos un camino nuevo. Seguiremos caminando en la vieja naturaleza, esperando resultados distintos. Y Dios dice, no puede dar el árbol malo buen fruto. Dios te pone el árbol bueno dentro. Pero cada vez que tú enfrentas, y esto pasa todos los días y en cada momento, tú enfrentas esta disyuntiva de dónde estoy reaccionando. Por eso es que debemos aprender a identificar desde dónde estamos reaccionando. Porque cuando reaccionas de la carne, tú quedas pegado y automáticamente, lo acabamos de leer, tú te vuelves a ser esclavo. Pastor, es que me cuesta perdonar. Sí, el problema es que te volviste a ser esclavo. Y Pablo dice, consideraos muerto. Aprende a identificarte con la cruz. O sea, el viejo hombre, llévalo de donde pertenece. Cristo lo crucificó, pero a nosotros nos gustó tanto que lo traemos de vuelta. Por eso es que te habla de que nosotros debemos aprender a caminar con la cruz. Porque como yo camino con la cruz, yo estoy caminando como un hombre crucificado. Y cuando el viejo hombre está crucificado, empieza a manifestarse el nuevo, a expresar el nuevo. Mira, esto está en Lucas. En Lucas, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran dos de los más cercanos de Jesús. Y van pasando por una ciudad y la ciudad no los quiere recibir.
Y ellos dicen, maestro, oramos para que fuego descienda del cielo. Chuta, con esos discípulos, hermano. ¿Lo encontró? Que fuego descienda del cielo, no es para que los hermanos me crean. Y Jesús les dice esto, mira, es muy interesante lo que les dice. Jesús les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu son. No les dice, están equivocados, no, otra vez me fallaron, no, ustedes tienen que convertirse. Mira lo que les dice. Vosotros, ¿qué cosa? ¿De qué? ¿De qué espíritu? O sea, ellos eran de otro espíritu, ¿o no? Pero no lo sabían. Y eso es lo que te pasa a ti. Expresamos cosas porque no sabemos a quién pertenecemos. Y seguimos prestando nuestros miembros al servicio de la iniquidad. Hermano, él jamás le dice, me fallaron, cabrón. ¿Por qué? Porque, entiende, la condenación objetiva ya fue en la cruz. Cristo te perdonó, si tú pediste perdón por tus pecados, pero ahora debemos aprender a operar en aquello que te condena en forma diaria. Hermano, todavía tú sigues masticando la condenación de cosas que hiciste hace 5, 10, 15, 20 años, o la semana pasada, o ayer. Y lo sigue aquí. ¿Por qué? Porque el viejo hombre sigue operando antes de la cruz. El nuevo hombre opera con una mentalidad posterior a la cruz. ¿Qué significa eso? Que tú, en Juan, si no me equivoco, Juan 12, y si no, está en Juanito igual, dice esto, dice que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, Él nos atraerá. ¿Cuándo? El problema es que esa palabra creíamos nosotros solo cuando Él era levantado en la cruz. Pero el tema es que tú debes aprender a levantar a Cristo en tu corazón. A levantarlo. Porque cuando Cristo es levantado en tu ser, Él te atrae. Él te lleva. Te va elevando a la vida elevada. Hermano, como dice un profeta de nuestros tiempos, lo que pasó, pasó. Entonces, mira, no es hacer la vista gorda, sino, hermano querido, es pedirle que Dios te enseñe a identificar desde qué naturaleza tú estás viviendo. Desde qué naturaleza está saliendo todo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado, tú necesitas aprender a levantar. Ahora, ¿cómo levantamos a Cristo? Porque Cristo ya fue levantado en forma objetiva. Pero ahora, en tu día a día, tú necesitas levantarlo a Él. Bendiciones, Patito, que les vaya bien. Buena semana, cariños. Tú necesitas aprender a levantarlo en tu ser interno. En tu día a día. Aprender a contemplarlo a Él. Y no quedar cautivo y prestar tus miembros al servicio de la iniquidad. No, es que yo no puedo. Sí, ese es el miserable del viejo hombre. Pero no quedes encapsulado ahí. Aprende a deleitarte en Él. Aprende a verlo a Él. Levántalo.
Naturalmente no puedo, pero en Cristo sí puedo. Porque ahora tengo una ley superior dentro de mí, que ella ya venció al pecado y la muerte. Ya venció. Hay algo llamado vida de Dios en tu interior que tú necesitas aprender a conocerla. Porque cuando tú la conoces, tú empiezas a aprender a vivir en torno a ella. Hermano querido, no necesitamos estar pidiéndole a Dios paz ni gozo, sino vivir desde la vida que posee el gozo y la paz. Le seguimos pidiendo a Dios cosas que ya tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué espíritu. Diga, levante su mano y dígalo en fe, declarando: yo pertenezco al Espíritu Santo. Él es mi Señor. Ahora, hermano querido, como lo he dicho un montón de veces, vamos a continuar, pero quiero cerrar con esto. Jesús tuvo que aprender obediencia. Usted necesita aprender, pero ¿obediencia a qué? Obediencia a la vida que está en su interior. Porque si Él me compró a precio de sangre, ¿a quién le pertenezco? Y Dios necesita homologar la vida interior, homologarla hacia afuera. Porque no solo Cristo en mi vida, como dice Gálatas 2:20, sino que Cristo en mi vivir. ¿Dónde hemos guateado, como dicen por ahí en la buena chilena? En el vivir. Oh, yo voy a la iglesia, le canto coritos, canto la alabanza, y siga haciéndolo y hágalo más. Pero aprenda a hacerlo desde el espíritu. Porque usted puede estar cantando coritos desde la naturaleza equivocada. Ah, no, pastor, si no, créame, estoy ahorrando tiempo. Lo podemos hacer. Porque la carne se disfraza. ¿Por qué crees tú que Jesús vino a confrontar la religión de aquellos tiempos? Ustedes se visten sepulcro, ustedes se visten de piedad. Recuerde que todo tiene que ver con la vida de Dios. Cuán rendido estoy a la vida de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a contemplarlo a Él como mi suministro, si Cristo fue levantado, Cristo ahí estaba perdonando. Yo lo estoy contemplando a Él. Por eso tengo que ejercitar mi espíritu. Y usted tiene que aprender a ejercitarlo, porque cuando usted necesita algo, no trate de hacerlo, aprenda a contemplarlo. Porque la cruz necesito levantarla en mi interior para ver que no hay nadie mejor que Él para perdonar. ¿O hay alguien mejor? Entonces tú lo ves a Él como el perdonador. Lo empiezas a contemplar en tu espíritu. Empiezas a decir: Señor, eso es lo que necesito. Es contemplarlo. Cuando tú contemplas algo, lo estás honrando. Y cuando tú lo estás honrando, lo estás leyendo. Y cuando tú lo levantas a Él. Él te... No es pelear, es contemplar. Porque la vieja naturaleza es terrenal, hermano. Siempre te va a querer traer para acá. Por eso que Él dice, cuando Él se ha levantado desde la tierra, lo que Él está queriendo es que tú vivas en una vida levantado. Cuando tú eres levantado, ¿qué es el levantado? Es una persona que opera en lo celestial, con una mentalidad de reino. Cuando tú eres levantado, todos miran hacia abajo. Y por esto me angustiaba.
Y por esto me tranqué, por esto me afligí, por esto no me dejó dormir. Después dices tú, wow. Me he perdido mucho. ¿O no? No es doctrina, es contemplarlo. Usted en la oración, en el día a día, contémplelo. Su espíritu tiene la capacidad de pedir lo que usted necesita. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Pablo, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, cuando tú lo contemplas, Él se añade. Y si lo que tú honras, lo que tú respetas, te homologas, te haces uno con eso. Entonces, cuando estamos en conflicto, nosotros estamos honrando mucho la carne. Honramos el ego. Es que, ¿cuántas veces tengo que aguantarla? Pedro le hizo la misma pregunta, hermano. 70 veces 7, diario. O sea, mejor que lo hubiera dicho siempre. Es imposible poner la otra mejilla si no es desde el Espíritu. Es imposible para todos nosotros. Hermano querido, ¿sabes cuál es el problema nuestro? Que aun cuando oramos, creemos que sabemos orar. Yo lo invito de verdad a que cuando usted se tome un tiempo, aprenda a contemplarlo. Contémplelo. Porque no hay nadie más bello que Él. No existe. Hermano, cuando tú lo aprendes a contemplar, tu corazón se llena. Y la vida tiene otro sabor cuando funcionas desde la plenitud de Él. Si no estamos llenos, somos como gatos tratando de meter un gato dentro del tarro con agua. Nos engrifamos. No pelee con usted. Diga, en ese momento diga, me falta contemplarlo. Me falta contemplarlo. Me falta contemplarlo. Me falta verlo. Como dice Juan, lo que hemos visto y oído. Eso. Y contemplaron nuestros ojos. La contemplación. Hermano querido, vuelvo a insistir. Abandónese. Usted no puede ser fiel. Usted no puede. La naturaleza humana tiene fecha de caducidad. Todo lo que funciona en la carne funciona desde la plataforma temporal. Podemos haber gente más paciente o menos paciente en forma natural, pero ese que es más paciente que usted también se le acaba. El problema es que no se ha enfrentado con un problema que haga que se acabe. Una vez alguien vino, lloró por mí y me dijo esto. Bueno, tú eres fiel, pues me dijo. Has demostrado que en los años hay una fidelidad en ti. Hermanos, bastaron un par de años, vientos contrarios. Y Dios me dijo, si eres fiel es porque el Hijo está siendo fiel en tu interior. Y estás admirando la fidelidad de Él. Y cuando tú contemplas la fidelidad de Él, tú eres fiel porque la vida de Él se forjó en ti. Pero no descanso en mi naturaleza. No descanso. El tema es que todavía nosotros estamos muy vivitos y coleando. El que quiere venir en pos, tome. Porque andar con la cruz es andar con el otro crucificado atrás. Hermano, el compadre se quiere despegar. El viejo hombre. ¿O no?
Y todavía operamos en eso. Y el viejo hombre, como contaminó todo tu ser, tú no te das cuenta que contaminó tu corazón. Y al contaminar tu corazón, tú te transformaste en una persona rebelde, una persona porfiada, una persona que hace lo que quiere, que vive en la justicia propia. Y todavía, como vive en la justicia propia, crees que tú tienes que hacerlo. Y lo único que Él espera es que tú te rindas y choques. Hermano querido, le estoy ahorrando chocar contra una pared. Si usted sigue funcionando en la carne, en algún momento va a pegar. Esperemos que el airbag funcione. Porque usted todavía choca que eres bueno. Hermano, el único bueno, ni Jesús dijo, ni Él se autocatalogó como bueno. No me digas bueno, el único bueno es Padre. Cuando alguien te dice, oh, oye, ¿eres noble? Sí, soy noble. No, es mi Padre. No me digas noble. El único noble en mí es mi Padre. Y como mi Padre y yo somos uno, esa es la naturaleza que estoy exponiendo. Porque mi Padre es noble, mi Padre tiene buenas palabras, mi Padre es sabio. Y es mi Padre expresándose a través de mí. Padre, oramos esta mañana para que tú sigas trabajando esta verdad en nuestros corazones. Señor, separado de ti nada podemos hacer. Nada, nada, nada. Estábamos tan perdidos, Señor. Estábamos tan perdidos que tú mandaste a tu Hijo a recuperarnos. No sabíamos ni qué camino estábamos recorriendo. Aún defendíamos esas circunstancias, ese caminar, lo defendíamos con dientes y muelas. Sin entender de lo que éramos presos. Sin entender aquello que éramos esclavos, Señor, de la naturaleza. Señor, nada bueno puede salir de nosotros. Solo tú. Solo tú. Solo tú, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a contemplarte. A contemplar la hermosura de nuestro Señor. Enséñanos. Enséñanos, quiero aprender. Quiero aprender. Quiero aprender a tener los ojos solo en ti. A contemplarte. A contemplarte. A contemplarte. Tomar nuestra cruz para seguirte a ti. Con el viejo hombre crucificado. Con sus pasiones, con sus deseos. Para que cada día tú seas visto más, más, más. Solo tú puedes producir un avance, solo tú. Solo tú, Señor. Puedes hacer que las cosas cambien, porque la vida tuya, tu vida es otro camino. Es otro camino, es otro camino. No hay nada que inventar. Solo caminarte a ti. Solo caminar en tu vida, Señor. Solo conocerte cada día más. Señor, nos abandonamos a nosotros mismos. Renunciamos a autocondenarnos internamente. Y aprender a contemplarte a ti. A ti.
Señor, a contemplarte a ti. Hay tanta hermosura que todavía no logramos ver. Hay tanta hermosura en Él, hermano, anhela verlo. Contemplarlo. Contemplarlo. Contemplarlo a Él. Que Él se añada, añádete, Espíritu Santo. Añádete a nosotros por tu gracia. Tú le pusiste fin a lo viejo, pero hoy queremos aprender a vivir en lo nuevo. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir en lo nuevo, a operar en esta nueva naturaleza. Enséñanos, Espíritu Santo. Ora al Señor, hermano querido. Ora por un momento. Ora por un momento y que anheles verlo a Él. Si tú lo ves a Él, Él es tu ancla. Él será tu ancla, será tu verdad. Él será, Él será, Él será. Él es tu gozo, tu paz, tu hablar, tus ojos. Sí, Señor. Que te conozco más. Sí, Señor. Abre tu corazón a Él. Hermano, no tiene que ver con lo que haces, sino que Él es tu satisfacción. Sal de la religión para ser introducido en la vida de Él. La vida, la vida, la vida. La vida de Él. La vida de Él, la vida de Él. La vida de Él. Espíritu Santo, trae un fluir mayor de vida. Un fluir mayor de vida, un fluir mayor de vida. Que las aguas suban su nivel.